Esta es una presentación de MG Comunicación. Bien, me da mucho gusto saludar en esta tarde en la mesa cuadrada a la querida Adriana Ochoa, directora editorial de Grupo Mival y directora también de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Autónoma. Querida Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, muy calurosa tarde. Muy calurosa tarde y muy calurosos días en San Luis Potosí. El maestro, influencer, politólogo, experto en temas públicos, don Osvaldo Ríos Medrano con nosotros. Hola Jesús, ¿qué tal? Un fuerte abrazo también para ti a la distancia, querida Adriana. Gracias, Osvaldo. Vámonos con los temas del día de hoy. Fíjense, les tengo un regalo sorpresa para abrir boca de esos aperitivos fantásticos. A ver si podemos escuchar este audio, querido Cris, para que lo podamos comentar de volada y luego ya le entramos a los temas locales. Esto fue lo que hoy se filtró, el nuevo audio de Alito Moreno, el presidente del PRI. Escuchen nada más qué maravilla. A ver si lo podemos correr desde por ahí del segundo 36, mi querido Cris, para que ustedes lo chequen. Les voy a dar el contexto para que ustedes lo tengan en cuenta. Resulta que el presidente nacional del PRI estableció la sugerencia en un nuevo audio que presentó Laida Sansores, que a los periodistas no hay que matarlos a balazos, sino que hay que matarnos de hambre. Hoy en su programa Martes del Jaguar, a través de su programa Martes del Jaguar, Laida Sansores reveló por cuarta semana consecutiva audios de presuntas conversaciones telefónicas entre Alito Moreno y sus colaboradores del PRI. A ver si lo podemos reventar por ahí, mi querido Cris, por ahí del segundo 36 aproximadamente. Oye, este hijo de puta de Alejandro Arceo y le voy a mentar la madre. ¿Dónde está? Dile que me traiga mi maletín. Yo siempre les he dicho, el hijo de puta que se pase verga una verguiza, salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. Bueno, pues está lo que dice Alito Moreno. Osvaldo Ríos, ¿qué opinas? Lamentable, penoso. Creo que más allá de la investigación que tiene que hacerse de manera obligada para determinar si ahí se configura un delito, porque probablemente lo hay, también me parece muy condenable, Jesús y Adriana, el delito explícito, autoconfesado de Laida Sansores, de intervenir llamadas telefónicas de manera ilegal y darlas a conocer con un propósito político. Pero bueno, al final, pues para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, el viejo dinosaurio priista al que también se adaptan a Alito Moreno y Laida Sansores, pues es el mismo árbol genealógico de un viejo régimen putrefacto que cree que las voces y la libertad de expresión se acaban si le cierran la llave del erario para apagar a las fuentes de comunicación. Yo creo que es una declaración pésima, deplorable, y que va a tener repercusiones, por supuesto, inmediatas en el futuro político de AMLito, o Alito, según se vea, que hasta quería ser candidato a la presidencia de la República, ¿no? Se estaba refiriendo específicamente a Alejandro Arceo, que es el dueño de un periódico allá en Campeche, que recuerda que él fue gobernador de Campeche, se llama Telemar Campeche, al que dice que le va a mentar la madre. Adriana, ¿cómo ves este rollo? Mira, es un circo de cieno, tanto el de la señora Sansores, por el origen de las grabaciones, pero también de la opinión de este hombre, que fue gobernador, que seguramente tuvo oficina de comunicación social y que te reconozco que es algo que existe. Hay una extendida práctica en las oficinas de comunicación social de usar el presupuesto con fines de apretar, amenazar, castigar o bien beneficiar a los medios, dependiendo de estableciendo una política de cómo te portes. Es una práctica muy extendida del régimen priista y que no creo que haya desaparecido con el actual régimen. Caramba, pues las condiciones de por sí catatónicas en las que intentaba subsistir el PRI y con este liderazgo pues quedan sepultadas, al menos. Es que no hay liderazgo, Jesús, es una de las cosas más lamentables. El PRI no tiene ni cómo asomar la cara para el 24, no tiene forma. No veo de dónde lo saque. He visto en publicaciones pagadas en Facebook últimamente, Osvaldo, Adriana, muy movido a Enrique de la Madrid. ¿Lo ven como un posible salvavidas del PRI? Yo no creo que siquiera represente al PRI tradicional, ¿no? O sea, me parece que es una suerte de tecnócrata incubado en el peñismo, pero que ha venido desmarcándose. Yo veo más bien ahí una suerte
de nuevo intento de candidatura como midista, como MID, es decir, como un administrador público profesional que no tiene un historial propiamente personal de corrupción. La imagen de su padre no es la mejor, pero creo que Enrique de la Madrid podría ser un buen candidato, entre comillas, en el sentido de que técnicamente está capacitado, pero no lo conoce nadie, y además no conecta con la base electoral que le querría disputar la presidencia a López Obrador, que es el pueblo amplio y en extenso. Yo creo que ahí Enrique de la Madrid la tiene complicadísimo, y la verdad es que no creo que una alianza en estos términos con Alejandro Moreno pudiera apostar por un perfil como el de Enrique. Yo creo que lo lógico en el PRI es que quien es el dueño de la franquicia, que es Alejandro Moreno, se impersone en la candidatura o bien negocie en favor de otro candidato de partido distinto al del PRI, es decir, que entregue el membrete del PRI al favor de la alianza, asegurando sus propias canonjías y la de su grupo político. Adriana. Y igual, pienso que algo tienen el PRI y el PAN en este momento, que están peleados con la habilidad de conectar con la gente. Sí, Enrique de la Madrid es un hombre muy formado, no se le conocen escándalos, pero creo que si lo paras en un espacio público tiene los registros emotivos de un apio. No da. Caramba, eso es demoledor. Los registros de un apio. Qué cosa. Bueno, hablamos de San Luis Potosí. La semana pasada salió libre Mónica Rangel, exsecretaria de Salud, excandidata a gobernadora de San Luis por Morena. En la cábala del domingo pasado, Adriana ya daba algunas de las pistas. El lunes temprano aquí platicamos con el fiscal y pues nos decía justamente ya lo que se podía anticipar, ¿no? Pues que fue una negociación de la defensa de Mónica Rangel, que supongo que se arregló la defensa con la empresa, que es una empresa transnacional que tiene base en Nuevo León, que fue la que presuntamente recibe pues esta cantidad de millones de pesos, cerca de 22 millones de pesos, por unos plaguicidas que nunca se usaron de una manera efectiva. Un caso muy parecido al que mantiene hoy todavía en resguardo de la justicia potosina a su sucesor, a Miguel Ángel Lutz Steiner. El tema ha dado mucho de qué hablar. Yo sí veo una gran diferencia entre los problemas administrativos formales y que debe de cargar el Carrerato, esos 1.600 millones de pesos que desde que estaba el gobernador Carreras en el poder se habían fiscalizado y señalado, a lo que se pudo haber llevado, entre comillas, Mónica, porque toda la narrativa política del tema es muy confusa y había que aclararlo de manera muy adecuada. Osvaldo, ¿qué piensas del tema? Bueno, me parecen dos realidades en inmersión. La primera es que el procedimiento abreviado del nuevo sistema de justicia penal le permitió al gobierno de Gallardo lograr lo que se veía más difícil, que era el resarcimiento del daño al erario. Eso algunas veces hablamos y decíamos que era muy complejo de que se pudiera lograr. Claro, en el sistema tradicional, en el nuevo, digamos que fue la moneda de cambio, la recuperación de una cantidad importante de recursos, aunque no significativa respecto del total que se ha venido señalando mediáticamente. Y sin embargo, en lo jurídico me parece bastante explicable. Ya trasladado a lo político, y es la segunda realidad que ha quedado de manifiesto, es que al final sigue habiendo doble rasero para la aplicación de la justicia y para el tratamiento mediático de los asuntos en contra de servidores públicos. Porque a Mónica Rangel, perdón que lo diga, pero le echaron a andar la aplanadora de comunicación y la aplanadora política. Es decir, me parece que tiene que ver con el asunto de que es mujer, tiene que ver con que la tenían coaccionada de tal manera que si ella no reconocía la responsabilidad en los hechos que le imputaban, pues no podía obtener la libertad. Entonces la llevaron a un punto donde la tuvieron a merced, la hicieron, digamos, admitir lo que les importaba políticamente y recuperaron una cantidad de dinero que, si bien no representa mayor cosa para la cantidad de dinero que se ha venido señalando como de uso irregular, pues sí representa una victoria política para Gallardo, que al final del día la lleva a exfuncionarios de Carreras al proceso penal, y me parece que también vemos ahí un poco el paralelismo de lo que podría ocurrir con el otro indiciado, con Miguel N., y que podría también tomar el mismo derrotero que la doctora Mónica N. Me parece al final que es un golpe de efecto, económicamente no es significativo, pero políticamente es muy redituable, aun cuando hay un doble rasero. De una manera se trata
a las mujeres funcionarias que han sido indiciadas, y ha pasado antes también, en el pasado sexenio de Toranzo hubo ese tratamiento en contra de una ex servidora de Marcelo de los Santos, y creo que hay un ensañamiento de género cuando se habla de fiscalización y rendición de cuentas. Adriana, a ver, yo quisiera preguntarte algo. A mí me huele a veces todo el caso Mónica, independientemente de que me parece bien que llamen a una persona que usó mal el servicio público y que le detectaron flagrantemente pues, un hueco de ese tamaño y que hayan logrado, como haya sido, que se reintegre, cosa que nunca se ve en el Servicio Público Nacional, que se reintegre el hueco que quedó ahí. A mí me huele también a una grilla interna política electoral en términos de los aliados morenistas del gobernador Gallardo, que evidentemente nunca estuvieron de acuerdo en que Mónica llegase a tener esta posibilidad inclusive de ser gobernadora, ¿no? Y que política y electoralmente pues fueron acuchillados por la propia base morenista plegada al gallardismo y que finalmente funcionó como esa incontable fuente político-electoral que terminó dando el triunfo ineludible de Gallardo en las urnas en el pasado mes de junio. ¿Qué opinas de ese tema? ¿Hay una condición? ¿Puede ser que también esto tenga una narrativa política? La tiene y no en los mejores tonos. No solo acuchillados por las bases morenistas que no admitían a alguien que les imponían de fuera, en el caso de Mónica Rangel, alguien totalmente externa a Morena, sino también del propio presidente de la República. La dejaron sola, empezando por ese señor. Entonces yo creo que sí tiene un componente político. En cuanto al resarcimiento del daño, yo tengo mis dudas. Yo hasta que no publiquen a qué cuenta entró y a dónde se va, daré por cierto que es un resarcimiento. Ahora, y esto no se acaba. Este gobierno es un poco transparente, pues yo lo dudo. Vamos a esperar a que lo confirmen con congruencia. En esta condición hay dos destapes ayer y hoy fuertes, ¿no? Primero, ayer el propio Gallardo dice que ya está investigando la administración de Toranzo. O sea, no solamente va contra Carreras gobernó del 2015 al 2021, del 2009 al 2015 gobernó Toranzo. Hay que recordar que justamente al final de la administración de Toranzo, en las postrimerías del proceso electoral, es cuando se le generan los cargos al actual gobernador que lo terminan imputando y llevando a un proceso penal. Entonces, en esta condición, ¿hasta dónde vemos que hay todavía? Primero, le pregunto al abogado y amigo Osvaldo Ríos, ¿hasta dónde hay todavía condiciones legales para actuar contra un gobernador que ya dejó el poder prácticamente 6 años y medio antes, ¿no? Bueno, me parece, en dos sentidos. En términos de constitucionalidad, evidentemente el juicio político ya no es relevante, pasó ya el año después de dejar el poder, ya no existe ahí esa posibilidad. Lo que me parece que sigue existiendo, dependiendo de la prescripción de los delitos, es la presentación de las denuncias en toda forma, y es lo que ha dicho el gobernador Gallardo, que ha ampliado de una base de 12 denuncias hasta 25, y en el número de 25 han incluido unas que tienen que ver con la administración de Toranzo. Yo entiendo, así como hemos visto actuar al fiscal del Estado, que tiene conocimiento de que esos delitos no han prescrito, ¿verdad? Digamos, es lo más elemental que hay que revisar antes de emprender una acción punitiva como la que están llevando a cabo. Y por otra parte, en ese tema, Jesús, yo lo que diría es que esto me parece aún más relevante que lo de Mónica N. y lo de Miguel N., porque las dos imputaciones que les hicieron son específicas, son casuísticas, y tan así que hablamos de cantidades que son decenas de millones de pesos, por supuesto, pero nada tiene que ver con los cientos o miles de millones que habían dicho en el pasado. Son casos muy específicos, acusaciones muy concretas que se han venido desahogando. Donde no es así, y me parece que hay mucha tela de dónde cortar, y tiene razón el gobernador Gallardo, es en el asunto de Fernando Toranzo, porque tiene que ver con terrenos traficados de manera ilegal, tiene que ver con tráfico de influencias e información pública que se aprovecharon de la construcción o de la llegada de inversión de empresas manufactureras automotrices en San Luis Potosí, y que hubo funcionarios que se enriquecieron súbitamente comprando y especulando con terrenos en esos lugares dorados, y finalmente campañas políticas y proyectos que se incubaron a la luz de los invernaderos Santa Rita, el administrador de esos invernaderos en el sexenio de Toranzo y continuado en el sexenio de Carreras de manera muy obscena. Me parece tendría que ser presentada una denuncia en toda forma,
porque recordamos que muchos años en el Congreso del Estado, el Invernadero Santa Rita presentó su balance de cuenta pública en ceros, 0 ingresos y 0 egresos. No era la caja chica, era la caja ultra grande, y se sirvieron con la cuchara idem. Entonces me parece que Gallardo ahí encontrará en estas vetas de corrupción y de irregularidades mucha más carne política y mucha más carne jurídica que con estos dos últimos casos en contra de 2 funcionarios que me parece que pueden ser susceptibles de rendición de cuentas, pero que al final del día a lo más que se podrá aspirar es a esto, y siempre y cuando ocurra, como dice mi querida Adriana Ochoa, que veamos que ese resarcimiento del daño llega a las cuentas públicas del gobierno del Estado, institucionales. Adriana. La cosa de la prescripción es también tengo dudas, al igual que Osvaldo, hay un punto legal de prescripción de los delitos como tales. Hay cosas en las que él habla, el gobernador siempre en sus términos de duros, lo califica como uno de los sexenios más corruptos. Es un poco extraño, pero que lo digan, porque el origen del gallardismo tiene que ver con una alianza política que empezó en tiempos de Toranzo para vías de poder ganar el Estado. En una alianza que necesitaban sustraer Soledad, los votos de Soledad, y desbalancear la votación del área metropolitana para el PAN, y lo lograron. De ahí en adelante fue lo demás. Pero si le buscaran, sí, en efecto, los invernaderos nunca fueron claros. Yo recuerdo que cuando el señor se veía problemado por alguna solicitud de transparencia, el administrador, lo primero que hacía era inundarte de tomates, de morrones, mandártelos en cajas, o sea, de la manera más descarada. Yo, a ver, ¿y qué quiere que yo haga con esto? No, yo no tengo verdulería. Ese tipo de actitudes, yo lo que quiero es que me conteste, no que me mande usted morrones y tomates de todos tamaños. Es absurdo, la información nunca fluyó, y en efecto, uno de los primeros beneficiarios pues fue un hijo de él. ¿Y de dónde sacó el dinero? Pues de fondos que debían de haber ido a campesinos, no al hijo del gobernador para que hiciera sus propios invernaderos. Ese tipo de cosas. Bueno, y del otro hijo no hay que dejar de hablar, ¿no? El que pusieron una clínica, creo que transatlántica, pero bueno, hablemos de este tema después de una pequeña pausa. Estamos en la mesa cuadrada de los miércoles. Hoy, aquí Adriana Ochoa y Osvaldo Ríos. Quédense en MG Comunicación. Ya ven que soy bien insidioso. Seguimos aquí con Osvaldo Ríos y Adriana Ochoa, y les quiero preguntar a mis queridos amigos de la mesa cuadrada de hoy, en esa insidia que luego me nace, con esa lengua viperina que Dios mal hizo en darme, y si el eslabón perdido no es el eslabón finado, ahora que falleció, y lo digo con mucho respeto para los dedos de Cándido Ochoa, la liga final entre el Toranzato y la gallardía es Cándido Ochoa. Él fue el super procurador y super secretario general del gobierno de Toranzo, hizo y deshizo y acumuló un poder político y económico tremendo, y fue quien terminó aliando formalmente a los Gallardo. Tan es así que pues fue diputado federal, local, y ahora tiene a su gente en el Congreso, ¿no? Y padre de los Broncos. Aparte. ¿No será que ahí, ahora sí que, muerto el rey, viva el rey? O sea, ya cambia un poco la perspectiva del nunca habían tocado a Toranzo en todo el tiempo, y con esta cantaleta que es muy cierta en muchas condiciones, pero también es una estrategia de marketing político, que es la famosa herencia maldita. No la habían tocado, Adriana Osvaldo. ¿Qué opinas, Adriana? Creo que algo debe tener, y en lo que mencionas, sí es cierto, había una interacción en el Toranzato y el gallardismo, entre ellos dos, filtrada o operada por Cándido Ochoa, y un hombre fuerte, un político con muchos recursos para presionar, para doblar, para convencer de alguna manera. Y las habilidades de control político eran de Cándido. Toranzo no las tenía. Es más, si Cándido tuvo tanto poder fue precisamente porque Toranzo se desentendió, no quiso ni saber. Y a los 2 años ya estaba harto. Yo no sé para qué buscan ser gobernadores si ya cuando ven las dificultades deciden no gobernar, o a ver a quién ponen que lo haga, ¿no? Y esto fue lo que ocurrió con Toranzo. Si algo tiene claro
el gallardismo es que el hombre fuerte del Toranzato se fue. Osvaldo. Sí, me parece muy evidente que algo se movió en este ajedrez político que está jugando la gallardía respecto del sparring que ha tenido enfrente, que es la herencia maldita, autoconstruido, por cierto, pero muy eficaz a la hora de tener la posibilidad de construir pues parapetos políticos a veces y a veces cortinas de humo. Pero en realidad creo que la muerte o el fallecimiento de Cándido Ochoa cambia, me parece, las coordenadas de negociación política entre la gallardía y lo que fue el Toranzato, porque además de ser una contención, como dice Adriana, y un mediador político importante, me parece también que Cándido Ochoa fue de alguna manera ideólogo y operador político no solo del Toranzato, sino de la gallardía. Hay un clivaje interesantísimo en el sentido de quién era el secretario general de gobierno cuando ocurre la detención de quien hoy es gobernador del estado, y quien después es un abogado y un bufete destacadísimo defendiéndolo justamente de las imputaciones que subsisten después. Y ahí hay una, digamos, bifurcación maravillosa de Cándido Ochoa, que transmuta de cerebro y vicegobernador con Toranzo a hombre pensante e ideólogo de la gallardía. Se logra constituir en las dos cosas, en el mariscal de campo de los dos movimientos políticos más importantes, exceptuando ahí por el medio de la gubernatura de Carreras, ¿no? Y entonces, hoy que no está esta figura política tan relevante para ambos, pero sobre todo para la gallardía, que es quien todavía esperaba, y lo recordarás, mi querida Adriana, que eventualmente se pudiera recuperar para tomar su posesión en la curul del Congreso del Estado, porque no olvidemos que estaba ahí en una posición de suplencia, esperando poder volver en algún momento, y que finalmente pues ya la enfermedad no se lo permite. Y también la operación política de todas las negociaciones federales, la llegada de Gallardo al Verde, la irrupción del grupo de Manuel Velasco, etcétera, 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 muchas cosas que no se pueden explicar sin la presencia de ese liderazgo, y que hoy día me parece que deben preocupar bastante. Si hay alguien que le ha de haber llorado a don Cándido, debe ser seguramente Fernando Toranzo, que perdió ahí no solamente la contención, sino la capacidad de iluminación política de lo que habría que hacer cuando el escenario indeseado se presentara, que es Gallardo persigue por primera vez, como nunca ocurrió, a su aliado y primigenio político, que es el Toranzato. No, y hasta, además hubo un triunvirato ahí de ejercicio del poder con la señora, y cuando rompe con la señora Cándido, finalmente Toranzo termina del lado de Cándido y no de la señora, ¿no? Bueno, Toranzo termina hasta divorciándose de la señora. Bueno, pues. un tema ahí tremendo, tremendo. Pero bueno, ahora sí que se agarraron de las greñas, literalmente. A ver, finalmente, hoy el gobernador Gallardo afirma que varios de los fraccionamientos nuevos en proceso de ejecución en Villa de Reyes están asociados con exfuncionarios públicos del gobierno de Juan Manuel Carreras López. Estrictamente está hablando de Alejandro Leal, aquí hay que decirle las cosas tal y como son. Es diputado local, fue secretario general y también vicegobernador de San Luis Potosí en el tiempo de Carreras. ¿Cómo vemos la declaración? Dice que ya no son 13 más 12, o sea, son 12 las investigaciones denuncias en contra de exfuncionarios estatales, 13 más las 12 reportadas inicialmente, son 25 ya. Es la cifra que hoy está en la mesa y me gustaría saber su opinión rápidamente, Osvaldo. Muy breve. Ya nos había adelantado el fiscal Ruiz Contreras que él no exceptuaba explícitamente, a pregunta de reportero, si Alejandro Leal Tobías formaba parte de las indagatorias. Dijo, no lo voy a eximir de ello, ¿no? O sea, dejó abierta la posibilidad de que estuviera formando parte de los presuntos funcionarios que habrían cometido actos indebidos durante la gestión de Carreras. Y bueno, pues me parece que se encuentra en una posición ingrata el exsecretario de gobierno, hombre también, igual que lo fue Cándido, de un poder acumulado increíble, brutal, se apoderó de muchas posiciones que Carreras, quizá por negligencia o por indolencia, no tomó, por decisiones que no quiso asumir, pero Caco Leal sí lo hizo, y entre otras auspiciar proyectos políticos en Morena, que justamente hoy son los que están en la picota, y otros que apuntan a Javier Nava, y la triangulación Invernadero-Santa Rita, Alejandro Leal Tobías, y bueno, me parece que Gallardo ya encontró dónde aplanarle al gobierno anterior, y que sí duela.
Estas declaraciones y estas denuncias me parece que van directamente a la línea de flotación del gobierno anterior. Las otras de Miguel N. y Mónica N. me parece que iban por la periferia. Esta es directito al corazón. Querida Adriana, te escuchamos. El tráfico con terrenos es se sabía a trasmano que de repente algunos funcionarios de Toranzo, el propio Toranzo, habían encontrado o habían tenido la visión muy clara de meterse a ejidatarios y de comprar terrenos que valían muy poco y caray, justo después hay parque industrial y pase de la línea de gas. Y eso, bueno, pues es algo un recurso muy conocido en la administración pública mexicana. De repente los que toman decisiones de urbanizar o de crear nuevos espacios productivos en terrenos que están en breña, coincidentemente tienen estas epifanías inmobiliarias que de repente se vuelven genios y compran terrenos de 3 centavos que se convierten en cosas de mucho valor al poco tiempo. Pues ahí está la voz de Adriana Ochoa, emperatriz del periodismo potosino, de mi querido comandante don Osvaldo Ríos Medrano, experto opinante de fondo sobre estos temas. Qué mesa tan buena el día de hoy. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Jesús. Un abrazo, querida Adriana. Hasta luego, Osvaldo. Hasta pronto a todos. Esta fue una presentación de MG Comunicación.